4, ya. Buenas noches, les saluda Hernán Hurtado, Soy Aprista y hoy día vamos a entrevistar a la compañera Mercedes Cabanillas en cuanto a la huelga de maestros que ya va por más de 2 meses y a puertas de probablemente convocar a un paro nacional. Buenas noches, compañera Mercedes Cabanillas, es un honor tenerla en vivo este día y bueno, vamos al grano, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la huelga de maestros? Bueno, se pensaba que ya llegaba a su fin, lamentablemente no ha sido así y lo que a mí me preocupa es que el pendiente se concentre en un aspecto, que es el aspecto de la evaluación para el desempeño laboral. Que es el noveno punto de los Así es, y que es fundamental porque es una evaluación que es requisito para los ascensos posteriores, que además se debe aplicar cada 3 años y además, como se puso en nuestra ley original, previamente a una evaluación de desempeño laboral tiene que haber una capacitación y una información de cómo será esa evaluación, qué estándares va a tener, ¿no? Qué mecanismos, qué herramientas, qué instrumentos son las que se aplicarían al maestro para evaluarlo en su desempeño. Digo esto porque ha generado tremendo conflicto, ahora todo se ha centrado en ese tema. Yo creo que los maestros sí desean pasar por esa evaluación, yo he conversado con muchísimos de ellos. ¿Qué es lo que quieren? Garantías de que esta evaluación responda a una realidad, porque todo lo que han pasado me comentan que son parámetros, son herramientas y son estándares que no corresponden a la realidad del Perú, sino que de repente las han traído de países que tienen otro nivel, otra realidad, donde estándares de Suiza, estándares de Finlandia, donde no tienen nada que ver con nuestra realidad. El maestro trabajando en una escuela de Puerto Bermúdez, a ver, el maestro trabajando de repente en las alturas de Cerro de Pasco, o de Ayacucho, de Huancavelica, ¿no? O el maestro trabajando inclusive en áreas suburbanas y de pobreza a las afueras de Lima. Somos realmente un país ¿Y a qué se refiere con culturas estos estándares de evaluación? ¿A qué se refiere exactamente? que no están contextualizados. Por ejemplo, le quita puntos al maestro si la observación que hace el evaluador, que es un director ya certificado, si el alumno toma una posición así como de aburrimiento, puede ser de cansancio también, es subjetivo. Bueno, eso le va a bajar puntos al profesor. Bostezo. Si el alumno bosteza, está aburrido o no está bien motivado por la clase del maestro. No, pero es que aquí se bosteza por hambre, porque muchos niños llegan a la escuela, ¿verdad?, sin haber tomado un buen desayuno. Tenemos desnutrición, tenemos anemia, tenemos pobreza, hogares desintegrados, ¿no?, niños en abandono. No es el lugar óptimo. Entonces tenemos que relativizar todos esos indicadores, esas herramientas de medición a nuestra realidad. Porque por eso dicen, todo va a descalificar al maestro, porque cada una de estas cuestiones que estoy mencionando va bajándole puntos al maestro. ¡Qué curioso! ¿Quién ha hecho eso, señor? Pero digamos, el gobierno como que no ha pretendido hacer una negociación muy clara, ha sido bastante extraña, una nebulosa de negociación donde han entrado a tallar congresistas de diferentes bancadas. Así es, de buena fe, creo yo, de buena fe, pero no han sido bien tratados tampoco los congresistas. A mí me apena mucho que... ¿Qué pasa con los congresistas? Porque han aparecido dirigentes de diferentes gremios, y es toda una cosa que ya no se entiende, ¿quién es quién? Lo que pasa es que tenemos una ministra pues muy especial, ¿no? Ella se inhibe de dialogar con los que están representando, ¿no?, a millares y millares, de gusto o no, de maestros. Entonces, tú tienes que dialogar con quien te garantice un levantamiento de huelga, un fin del conflicto. Ahí tienes que dialogar. Y si no vienen a ti, tú debes ir a buscarlos. Pero eso no ha sucedido. Inclusive, se ha mal usado, creo yo, se ha desperdiciado la buena voluntad de nuestros parlamentarios, que han ido como veedores, como facilitadores, y acabaron más bien llevando y trayendo los mensajes, ¿no? Porque los han tratado de una manera realmente que no merecen, ¿no? No merecen para todo el esfuerzo que han hecho. Porque ya estaba por salir Humo Blanco con 8 puntos de 9 y al final no, patean la mesa. Y por otro lado también creo que los maestros no han sentido confianza, sobre todo en este punto del acuerdo, ¿no? Y
cuando han ido a la consulta de base, la base no está de acuerdo con los tópicos, pero esencialmente, vuelvo a decir, lo centran en el tema de lo que para ellos significa una espada de Damocles, este tipo de evaluación, no la evaluación en sí, porque señalan que estarían de acuerdo, pero que tiene que ser una evaluación ajustada a nuestra realidad socioeconómica, cultural, hasta territorial, por favor, y hasta tener en cuenta, como hemos dicho, las situaciones tan distintas, ¿no?, en las cuales el alumno de una escuela está recibiendo su clase. Sus realidades. Sus realidades, exactamente. Y en este sentido, ¿qué podría así comparar al tiro entre lo que se hizo en el segundo gobierno del partido y esta pretensión de que dejó mala y que ha seguido? El APRA es el que inició, y me consta porque yo era presidenta del Congreso, dictaminamos la ley, iniciando la carrera meritocrática, era el periodo del ministro Antonio Chang, y la meritocracia se medía, pero con un sentido de realismo, no de esta manera como se pretende. Quizá puede tener insuficiencias, pero se podían, digamos, mejorar en el camino. Por supuesto, es perfectible. Nosotros llegamos a incorporar algo así como 55.000 docentes. Pudo ser más, pero ahí se equivocó el SUTE mayoría de Patria Roja, porque comenzó a divulgar que era una evaluación que iba a despedir a muchos maestros, y no se despidió a ninguno. Ahora, en esta administración que tanto han levantado, que es la administración anterior a la de la ministra actual, lamentablemente se cometió muchísimos abusos contra los maestros. Por ejemplo, se ha mantenido una cuota muy grande de maestros solamente contratados a pesar de ser titulados. 140.000 a 160.000 contratados de 340.000 maestros es demasiado. Con el añadido agravante, diría, que a esos maestros no se les pagaba todos sus derechos, solamente les pagaban 1.000 soles, hasta el año pasado, hasta hace poco, que comenzaron ya a ponerse al día, a ponerse al día en algunos pagos. Entonces, si habían aumentos, ellos no los recibían, si habían capacitaciones, ellos no recibían, estaban sin ningún tipo de beneficio social. Eso ya se ha resuelto aquí, en blanco y negro, con una homologación. Igual trabajo, igual remuneración, por supuesto, es la misma responsabilidad. Igual para los cargos, un director encargado gana menos, no tiene su asignación, que un director nombrado. ¿Cómo es esto? Es terrible lo que ha pasado. Y las maestras y los maestros se quejan en estos momentos de que en vez de que en cada escalón los aumentos signifiquen un incremento, o sea, de menos a más, resulta que los que están en el tercero, cuarto, quinto, al quinto creo que muy pocos, pues sin embargo van recibiendo menos, sumas más pequeñas que la del primero. O sea, la proporción no va increyendo. No, de acuerdo. Entonces, ese es otro problema. Es decir, hemos estado llenos de maltratos a los maestros. Resulta hasta una burla, porque hay varias consultorías alrededor de este tema, ¿no? El Ministerio de Educación, Ministerio de Educación ha contratado un montón de consultorías. Millones de soles. ¿No? Claro que habría sí, que transparentar qué pasó ahí, ¿no? Porque sobre esto se han proyectado estas cosas. Yo haría una invocación a la facultad fiscalizadora del Congreso. Los congresistas tienen que investigar cómo se ha ejecutado el presupuesto en el sector de educación. Si bien es cierto, se comprobó que había un monto muy, muy significativo para, digamos, la publicidad, mediática, vamos a ver en qué proporción se pudo invertir adecuadamente, por ejemplo, en infraestructura y en equipamiento, que son dolencias, son falencias tremendas. Y se puede ver, ¿no? Que no hay colegios nuevos, no hay mejoramiento de colegios, se han parado. Y ahora, en esta evaluación del desempeño de la que estamos hablando, si en un aula está el evaluador y constata que en esa pared del aula hay humedad, o que de repente ese tomacorriente, está, digamos, está pelado, ¿ya? Y es un peligro, naturalmente, para nuestros alumnos. ¿Quién es responsable? El maestro, le quitan puntos en su evaluación. ¿Pero cómo? Y el personal administrativo y el área de la inversión. Oye, todo eso lo estoy recogiendo en testimonio de los profesores que ya pasaron por la evaluación. Digamos, se ha escuchado. Pero eso es un abuso. No están en contra de la evaluación, ¿no? No están en contra. La evaluación sí, pero no así. Y yo quiero subrayar, el APRA está a favor de la evaluación del desempeño laboral, porque forma parte del esfuerzo meritocrático
por el cual el maestro va ascendiendo según sus capacidades, sus potencialidades, que las tenemos que cultivar permanentemente. La oferta la tiene que dar el Ministerio de Educación, las capacitaciones no la dieron. Es más, el gobierno anterior eliminó PRONAFCAP, el Programa Nacional de Formación y Capacitación de los Docentes. Lo eliminó. La cosa es al revés, ¿no? Y recién hay un desborde, la realidad nos está, ¿no?, chocando a la cara y hay indignación. Sí, y finalmente el que pierde es el niño. Finalmente, ¿no?, los derechos del niño que están recogidos, ¿no?, en las convenciones, en los tratados de derechos humanos referidos a los niños, está por los suelos. Hoy mismo muchos niños, sobre todo de los sectores populares, no están yendo a clases. Y aquí quiero resaltar también que la preocupación de los maestros no solo ha sido económica y de condiciones laborales, también se preocuparon porque la educación gratuita de la escuela sea real y sea con calidad. Vale decir, por ejemplo, en la jornada escolar completa, que es algo que la APRA siempre propugnó, haya alimentación, ¿no?, y haya servicio de comedor. Los chiquitos, los que pueden, llevan su vianda, ¿no?, su lonchera, y están sentaditos prácticamente en gradas o en el piso, alimentándose. Por eso es que se ha convocado a los programas sociales para que den un soporte alimenticio a esos niños. Es decir, hay defensa de la escuela pública, defensa de la calidad de la educación y de la gratuidad. Y creo que hay también una preocupación porque algunos documentos que ellos han mostrado señalan que ha habido proyectos para trasladar escuela pública por 20, 30 años a grupos privados, ¿no? Por eso es que te hablan de la defensa de la educación pública y gratuita. Entonces, cuando te enseñan a ti esos documentos, tú dices, caramba, ¿qué cosa había acá? ¿Receta de dónde es esto? ¿Del Banco Mundial? ¿Qué cosa hacía el ministro anterior? Porque todo esto lo ha dejado acumulado el ministro anterior. Es una herencia a la señora ministra que ahora pues, le quema las papas, ¿no? Es evidente. Ahora, finalmente, ¿qué mensaje le daría a los docentes que están ahora en la huelga y en general a la población? Porque creo que el partido tiene una posición política al respecto, claro, se está manifestando. Y apoya al magisterio como siempre. Así es. Siempre. ¿Qué mensaje podría usted decir así puntualmente, ¿no? Y además, ¿qué recomendación le podría dar a la ministra? Si es que creo que la ministra tiene mucha información y puede tomar sus decisiones porque está bien informada. Y más bien a la comunidad y a los padres de familia. Nosotros tenemos que hacer fuerza en conjunto con los maestros de una manera democrática para invocar a que el gobierno sincere esta situación. Por ejemplo, esta situación de la naturaleza y el tipo de evaluación del desempeño que se está aplicando a los maestros. Eso no lo sabíamos y nosotros defendemos el concepto de la evaluación del desempeño, por supuesto. Creo que tiene que haber serenidad y los congresistas tienen que desarrollar su rol fiscalizador y ahora más que nunca ayudar a que esto se restablezca. Yo creo que la ministra debe continuar hasta que se normalice la situación. Y una vez que se normalizó, tendrá que ir al Parlamento a explicar nuevamente qué es lo que pasó en este interín. ¿Por qué desaprovechó un apoyo tan grande como el de los señores congresistas, ¿no? De modo que cada quien tendrá que aportar, la comunidad, los padres de familia, ¿no?, las autoridades del Ministerio de Educación, para decir por qué se ha incubado este tipo de malestar en los maestros y resolverlo, por supuesto. No creo que el tema de la asignación presupuestal adecuada es un factor importante para ello. Muy bien, compañera Meche, muchas gracias por tan importante información y detalles. Muchas gracias. Gracias.